Ustedes la palabra, vamos a despedir a los niños. Yo quiero invitarte que abras tu Biblia en el libro de Marcos, capítulo 16. Vamos a compartir un pasaje muy conocido, pero aún de lo conocido, aún de lo mucho práctico, de lo que ya sabemos mucho, Dios en su palabra sigue teniendo profundidad. Señor, bendice esta palabra en el nombre de Jesús. Bendice a aquellos que nos están viendo. Los bendecimos en tu nombre, los que hoy estamos congregando. Aquellos que no pudieron llegar, que quizás están conectados de su casa. Que tu bendición y tu presencia los inunde en este tiempo. Padre, yo te doy gracias y te bendigo. Recibe la gloria, recibe la honra. Habla lo que tú quieres hablar y lo que quieras que calle, Señor, que así sea. Porque deseo y amo hacer tu voluntad, Señor. Yo te doy gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, dice Marcos 16, 14. ¿Está muy fuerte del otro lado o se escucha bien? Bien. Santi, ¿me podrás bajar entonces el mío, mi retorno un poquitito? Te doy gracias. Un capo, Santi. Están todas. Te bendecimos, Santi. Y que tengas mucho más trabajo. Buena broma. Dice así Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Quién hablaba? Jesús. Estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y me detengo ahí. Vamos a continuar. Hoy te hago una pregunta. ¿Te ha pasado alguna vez en tu vida de vivir una etapa de incredulidad? ¿Te ha pasado alguna vez de decir, ¿y será de Dios o no será? ¿Y será que Dios lo va a hacer o no lo va a hacer? Seguramente que sí. El Señor había resucitado, le había llegado el mensaje a los discípulos y no creían porque decía que había dureza en su corazón. Y se le aparece el Señor mismo y le dice esta palabra. Finalmente se le apareció el Señor a los 11, estando ellos sentados a la mesa. Y lo primero que le hizo el Señor, les reprochó la incredulidad que tenían y la dureza de corazón. Etapas donde quizás estuvimos duros de corazón. Y quizás todos habremos pasado algún momento por esa etapa. Pero hoy quiero decirte que aún con todo eso, si quizás eres una persona que dice, pastor, yo sigo luchando con la incredulidad. Me cuesta aún creer en lo sobrenatural o que Dios hará algo en mi vida. Me cuesta creer y aún hasta mi corazón se ha puesto duro. Hoy quiero decirte que aún con todo eso, sigues calificando para Dios. Sigues calificando para Dios. Los discípulos no creían. Su corazón se había puesto duro. Y con todo eso el Señor le dijo, los vio, mejor dicho, el Señor los vio con ojos de amor. Los vio que aún podían lograr la tarea que el Señor estaba a punto de encomendarle. Hoy sé que quizás la misma historia se repite en el año 2024 con estos hijos, donde el Señor quizás hoy nos está reprochando nuestra incredulidad, donde el Señor hoy quizás está viendo la dureza que hay en nuestro corazón, donde el Señor hoy quizás dice, conozco tus defectos, conozco tu incredulidad, conozco la dureza de tu corazón, conozco que aún hasta no tienes fuerzas, conozco que a veces tienes limitaciones, pero con todo eso, el Señor te dice, con todo eso y mucho más que tienes, yo te mando a hacer grandes cosas. Y quiero decirte esto para que lo guardes en tu corazón. Nunca, pero nunca esperes a ser perfecto para hacer algo para Dios. Porque Dios perfecciona a los imperfectos. Nunca esperes a tener 10 puntos en tu tabla para recién hacer algo para Dios. Dios llama a los que no tienen nada
para hacer. Dios llama al que tiene pocos recursos para ponerlo a hacer cosas grandes. Dios llama al que no califica para que pueda calificar. Él llama al que se ve no apto. ¿Para qué? Para que sea aprobado delante de las personas y delante de Dios. Es por eso que nunca empieces a poner en tu vida, a decir, hasta que no logre esto, no puedo hacer nada para Dios. ¿Saben por qué? La Escritura dice lo siguiente. Primera de Corintios, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? El Señor hoy conoce que quizás hay incredulidad en tu corazón. El Señor hoy conoce que quizás te cuesta aún creer. El Señor conoce que aún tenés muchas cosas por cambiar, como las tiene el que te está hablando. Pero el Señor dice, a Él fue el que vine a buscar para hacer grandes cosas, para a través de su vida imperfecta, hacer maravillas y que mi nombre sea proclamado por diferentes lugares. A ese es el que yo vine a buscar. Y termina diciendo el verso, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, yo vine a buscar a lo débil para ponerlo en alto. Yo vine a buscar al que no tenía ningún valor para realmente darle y que pueda hacer grandes cosas que otros quizás todavía no pudieron hacer. A ese es el que vine a buscar. Dios te vino a buscar a vos. Me vino a buscar a mí. Pero ¿qué tarea hoy Dios te viene a dar? ¿Cuál es lo que el Señor hoy viene a demandarte y a pedirte? Es lo siguiente, está en el verso 15. Y dice así, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, en mi nombre tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. ¿Cómo puede ser que el Señor le dé una responsabilidad tan grande a gente imperfecta? Acá donde ves el amor y la misericordia de Dios que tiene sobre cada uno de nosotros. Acá donde ves que cuando no calificamos para el mundo, el Señor te dice, para mí sí calificas. Y yo puedo hacer cosas grandes si tú te pones realmente en mis manos. Pero dice esta palabra, ir por todo el mundo. Ir por todo el mundo. Ir por todo el mundo. Y mi pregunta es, ¿cuáles son las herramientas que nos dio Jesús para ir por ese camino que el Señor nos pide? Primeramente, Jesús nos dio autoridad. Autoridad es lo mismo que potestad. Y saben que la Escritura dice por allá en el libro de Mateo, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús dio autoridad y dio potestad a la iglesia, a vos, a mí. Se te fue dado para hacer esta gran tarea que el Señor hoy te manda. ¿Qué es autoridad? La palabra autoridad viene del vocablo griego que significa exousia, que significa derecho legal. ¿Saben que el Señor te ha dado un derecho legal para que puedas hacer aquello que para vos es imposible? Dios te ha dado autoridad, la ha puesto en tus manos, la ha puesto dentro tuyo para que puedas hacer todas esas cosas que el Señor te acaba de nombrar. Por eso el Señor mismo dijo, he aquí yo le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Porque muchas veces nos cuesta entender tanto que hay una autoridad dada por Dios, que hay una potestad, hay un derecho legal que el Señor nos ha dado como iglesia para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Segundo punto, Jesús nos dio un mensaje claro
para predicarle al que está perdido. Y mira lo que dice Lucas. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pero también dice otro versículo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles esto es locura. Y no queda acá. Dice 1 de Corintios, pues me propuse no saber nada de vosotros cosas alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es el mensaje que necesitamos predicarle al que está perdido. Este es el mensaje que necesitamos predicarle a aquel que está inconverso. Este es el mensaje que necesitamos hablarle a aquel que hoy no tiene a Cristo a Jesús en su corazón. El mensaje de Jesús es el que nos dio para llevar a cabo la tarea. Por eso Dios, cada vez que te manda a hacer una tarea, nunca te manda sin herramientas. Los cristianos parece que no vemos herramientas. Dios te dio recursos, Dios te empoderó, Dios puso un llamado en tu vida, Dios te empoderó para que puedas hacer todo lo que Él te mandó. Dios es ordenado, más ordenado que vos y que yo. Él no va a mandarte a la pelea sin antes darte elementos para pelear. Primer punto, el mensaje que Jesús nos dio para llevar a cabo consta en dos partes. Primer punto, la crucifixión, muerte y resurrección, y que Él volverá a buscar a su iglesia. ¿Saben que esto es lo que necesitamos predicarle al que está perdido? ¿Saben que Jesús murió por vos? Hay que decirle. ¿Saben que Él perdonó tus pecados, pero el tercer día resucitó porque Él tiene poder? ¿Sabes que también Él va a volver a buscar a tu iglesia? Y si lo aceptas en tu corazón, Él también va a venir a buscarte a vos. El segundo punto, el arrepentimiento y el perdón de pecado. Esta es la segunda parte del mensaje que Jesús nos entregó, el cual debemos llevar al mundo entero. Cuando el Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esto es lo que tenemos que decirle al inconverso. Que Cristo murió, resucitó, volverá, pero que Él también perdona los pecados de esa persona como perdonó los míos. Y dice la Escritura, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando aún desde Jerusalén. Hoy en día, tristemente se predica un evangelio que solamente ofrece panes y peces. Se predica un evangelio cómodo, de comodidad, de estar sentado, de venir al culto, recibir, me voy. No de responsabilidad. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, te va a prosperar. Y que lo puede hacer, claro que lo puede hacer si tú eres resultado que Dios te ha bendecido y que has sido próspero. El que te está hablando también. Pero ese no es el verdadero mensaje que hay que predicar. El verdadero mensaje que hay que predicar al inconverso, al apartado, es que Jesús fue muerto en una cruz por sus pecados, que resucitó, volverá y que Él perdona nuestros pecados. Ese es el verdadero mensaje que hay que predicar al que está perdido. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué esencia Jesús nos ha enviado a hablar? Debemos decirle al impío que es pecador. Es necesario que se arrepienta de todos sus pecados. Además, hacerle saber que ha ofendido a Dios, que necesita volverse a Dios con todo su corazón. También este mensaje de arrepentimiento debemos llevarlo a todas las personas a un cambio de dirección, de acción, porque de otro modo no puede volverse a Dios. ¿Te acuerdas cuando te predicaron? ¿Te acuerdas cuando te hablaron por primera vez de Jesús? Seguramente quizás costó, quizás fue rápido, quizás fue un proceso, pero no diste un cambio de vida. Tu vida no fue transformada y cambiada. Caminabas para allá, no cambiaste de dirección absoluta y que empezaste a caminar para el otro lado. El vacío que había en tu corazón, Cristo no lo completó con su presencia y con el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que anunciarle al perdido.
Y hoy deseo que se pueda encender en tu corazón una pasión y que te puedas mover en misericordia por el que ves todos los días en tu trabajo, por tu familiar que ves y que quizás no lo soportás mucho, pero que pueda conocer a Jesucristo. Y varones, tienen que predicarle a su suegra. Aunque no la quieran mucho, ámenla. Es una broma, se pueden reír, ¿saben? No es pecado. Seguimos. La única manera para que la convicción del Espíritu Santo venga sobre una persona es decirle que es un pecador. Porque el Espíritu Santo es aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio. Lo dice la palabra. Dice el libro de Juan: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo tiene su tarea, pero las hijas y los hijos de Dios tienen su otra tarea: predicar, anunciar, y el Espíritu Santo se va a encargar de que en ese corazoncito pueda dar fruto. Pero hay que hablarle a las personas: volvete a Dios, volvé tu corazón a Dios, arrepentite de tus pecados, y el Espíritu Santo se va a encargar de hacer el resto. Saben que cuando a mí me predicaron, si bien yo siempre lo digo en una especie de risa, el culpable que me predicó fue mi papá. Hoy conozco al Señor gracias a Él, pero en parte de mi juventud me aparté. Y cuando me dijeron estas palabras: tenés que arrepentirte de tus pecados, tenés que volverte a Dios, solamente estas palabras, yo escuchaba en mi interior el Espíritu Santo diciéndome muy claro: Jonathan, lo que estás haciendo no está bien. Jonathan, lo que estás practicando no está bien. Porque el Espíritu Santo es aquel que te convence acá en tu interior. La gente de afuera dice: ¿te lavaron la cabeza? No, no te lava la cabeza nadie. Es el Espíritu Santo que te va alineando conforme a su voluntad. Gracias, Señor, por eso. Si no le hablamos al mundo de su pecado, la unción para convencerlos del mismo no vendrá sobre ellos. Debemos llevarlos al arrepentimiento, a un arrepentimiento genuino, al decirle que Jesús padeció, murió, resucitó, que pagó el precio por ellos, pero que también volverá en poder y gloria a buscar a su iglesia. El resumen de la comisión dada por Jesús a nosotros, a los creyentes, es predicar la muerte, la crucifixión, y que Él va a volver a buscar a su iglesia. Decirle a las personas que crean en el Evangelio que puedan arrepentirse de sus corazones, que puedan entregarse a Dios. Y hoy Dios está motivando a la iglesia a evangelizar. O Dios está impulsando a la iglesia a decirle: tienes que hablarle al que se sienta todos los días contigo. Tienes que predicarle a aquel que todavía no te conoce. Tienes que anunciarle las verdades, mis verdades, tienes que anunciárselas. Jesús nos dio la unción y el poder. Jesús depositó unción y poder sobre cada uno de ustedes. Y dice esto para confirmarlo, Hechos 1:8, un pasaje muy conocido: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Y me serán testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando el Señor nos envía, no nos manda sin armas, sino el que te manda bien equipado. Él nos dio autoridad, nos dio el mensaje, nos dio el poder para hacer la gran comisión. Ahora mi pregunta es: ¿por qué los cristianos no tomamos lo que Dios nos dio? ¿Por qué nos cuesta tomarlo? Lo probaste un poquito y lo dejaste, ya está, bueno, lo probé. ¿Por qué nos creemos que la unción es solamente para cuando venimos a la iglesia, hablar un poquito en lengua, sentirnos gozosos y de acá hasta el sábado que viene no pasa nada? La unción que el Señor te ha dado, la autoridad que el Señor ha puesto en tu vida, es para usarla en las calles. Es para usarla al inconverso, para predicarle. Que si no se atreve a creer por palabras, que crea por poder y por autoridad de Dios.
La palabra poder en el griego significa dunamis, que también significa la habilidad para llevar a cabo lo que el Señor te mandó a hacer. ¿No te parece que hay veces que Dios te manda a hacer una tarea y vos decís, yo la voy a hacer? Señor, no califico para hacer eso. Señor, realmente no puedo llevar a cabo esa tarea, es mucha responsabilidad para mí. No me siento apto, no me siento capacitado. A mí sí me ha pasado. A mí sí me ha pasado. Seguramente a vos también te habrá pasado y quizás por vergüenza no te animás a decirlo. Pero aún ahí, el Señor dice, yo pongo mi poder en vos. Yo pongo el dunamis. Yo pongo esa habilidad para que tú puedas hacer aquello que para vos es imposible. Y lo puedas hacer. Porque tienes que entender que la tarea no es tuya, la tarea es mía. Que yo te mando a hacer esto. Y si yo te mando, yo te doy las herramientas, te doy el poder, te doy el mensaje, te digo todo lo que tienes que hacer. Simplemente el Señor necesita algo. ¿Saben cuál es? Tu voluntad. Tu voluntad. Hoy le decía a una persona, Dios nos da el libre albedrío. Dios te puede hablar, Dios puede soltarte la mejor profecía, pero Dios te da el libre albedrío si vos te querés alinear con lo que Dios hoy te está llamando. Tú puedes ser un coleccionista de profecía, pero si a ninguna de esas le obedeces, simplemente queda en el mensaje que Dios te habló. Y me asombra, ¿saben lo que me asombra? Cuando leo la Biblia, me encuentro con un Noé, que el Señor le habló una sola vez que tenía que hacer un arca. Una sola vez que el Señor le habló le fue suficiente para encaminarse a la tarea que Dios le dio. ¿Qué me quiere decir, pastor? Lo que te quiero decir, y con lágrimas te lo digo y con dolor. Dios muchas veces se cansa de decirte, te estoy llamando, alineate mi voluntad, vamos, ponete porque tengo un llamado para tu vida. Coleccionamos profecía y no hacemos nada. Y sé que quizás ahí tenés ganas hasta de tirarme con una piedra. No sirve de nada coleccionar profecías si no somos obedientes cuando Dios llama. Y te lo digo con dolor en mi corazón y con mucho respeto te lo digo. Seamos sensibles. Si Dios habló una vez, hagamos caso. Obedezcamos. No hay cosa más linda que obedecer a Dios, que vivir una vida agradable a Él. No hay cosa más ratificante en la vida que decir, Señor, estoy haciendo algo por vos con todo lo que hiciste por mí. Que el Señor nos dé ese corazón preparado para obedecer y misericordia en nuestras vidas para ver al perdido. Continúo. ¿Cómo se recibe este poder y esta unción? Este poder y esta unción viene a nosotros cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, la evidencia de hablar quizás en otras lenguas. Y si usted y yo no hemos recibido todavía la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, con urgencia necesitamos buscarlo. Más en estos tiempos donde estamos viviendo. Pastor, yo nunca fui bautizado. Con urgencia búsquelo. Pastor, hace tiempo que no recibo una llenura del Espíritu Santo. Con urgencia. No duerma pero busque la presencia de Dios, busque el ser lleno del Espíritu Santo. Porque eso es lo que te va a empoderar, lo que te va a activar para poder encaminarnos en la tarea que Dios nos dio. ¿Cuál es el propósito de este poder? ¿Venir a la iglesia, saltar un rato, hablar en lenguas, divertirme, irme a mi casa? No. Y dice el Señor, y me serán testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra clave es la palabra testigo. La razón por la cual se recibe el bautismo en el Espíritu Santo es para que seamos testigos de Jesús. Pero pastor, ¿cómo voy a ser testigo si yo no había nacido hace 2000 años atrás? Que seas testigo del poder que Él tuvo y que Él tiene y seguirá teniendo. Porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Hay muchos creyentes que reciben este poder, esta unción y esta llenura, pero no la usan. No testifican de Jesucristo.
No hablamos de que Él tiene grandeza, de que Él puede sanar, de que Él puede restaurar. Y acá donde yo digo, iglesia, necesitamos movernos con un corazón misericordioso. Si alguien se tomó el tiempo y le fue obediente a Dios a venir a tu vida, a predicarte, a corregirte, a animarte, a decirte que en Él hay salvación, ¿cómo no te vas a mover con misericordia al que está necesitando? Volvamos, que el Señor ponga en nosotros misericordia para con el perdido, que podamos extenderle la mano al que está necesitando, porque necesita salvación. Sí, Señor Jesús. Sin embargo, el propósito principal por el cual se nos dio este poder fue precisamente para ser testigos y ganadores de alma. El Señor hoy te está llamando a ser ganadores de alma. El Señor hoy te está llamando a tener misericordia, como un día alguien tuvo misericordia de vos y te predicó. Jesús nos dio señales y milagros y sanidades. Yo te dije, el Señor te dio el mensaje, te dio la palabra, te dio autoridad, te dio poder, pero también te van a seguir señales, milagros y sanidades. Estas señales seguirán a los que creen. Y sé que acá hay muchos que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y continúa la lectura. El Señor nos dio las señales para confirmar el Evangelio, para que aún el mundo sepa que nuestro Dios está vivo y no está crucificado en un madero. Para que el mundo sepa que tu Dios sigue teniendo poder. Para eso, que es una señal, es una marca de amor y de poder de Dios. Es algo que provoca el asombro a observar. Es que para aquel que no pudo creer por tus palabras, pueda creer por una señal. ¿Está bien? ¿No querés creer? Quédate tranquilo, Dios va a hacer la obra de lo que vos le estás pidiendo. Y te vas a sorprender, porque mi Dios es un Dios que tiene poder y va a responder. ¿Saben la gente que conozco que llegó al Evangelio? Se le cansaron de predicarle, pero porque Dios hizo una sanidad, hizo un milagro, hizo un prodigio, hoy están dentro de una casa congregando. Conozco muchos. Conozco una familia completa que se entregó al Señor por eso. Entonces, para que estas señales nos sigan, simplemente usted y yo tenemos que ser un creyente con la palabra en nuestro corazón, con la palabra dentro de nuestras vidas. ¿Cuáles son las señales que van a seguir a los creyentes cuando prediquen el Evangelio? Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes y no morirán. Si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las señales que te van a seguir. Jesús nos da estas señales para confirmar su palabra, para confirmar este evangelio de reino, para que aún las personas puedan creer. Hoy mi pregunta es: ¿tú crees lo que hoy te estoy predicando? ¿Crees que realmente Dios te da un poder sobrenatural para hacer cosas que están fuera de tu alcance? Porque a veces la gente de afuera cree más fácil que uno dentro de la iglesia. Hermanita, hermano, Dios te va a usar. Dios te va a usar grandemente, va a hacer cosas con tu vida. Y será incredulidad y dureza de corazón, como hoy hablábamos. Pero con todo eso, Dios te sigue teniendo amor. Con todo eso, Dios te sigue viendo con ojos de misericordia. Varón, así te dice el Señor: Dios va a hacer cosas grandes contigo. Te va a levantar, va a llevarte a tal lugares, vas a predicarla. Y será. Todavía seguimos luchando con la incredulidad y con la dureza de corazón. Aún con todo eso, el Señor te sigue llamando. Con todo eso, el Señor te sigue viendo y me sigue viendo con ojos de amor y con ojos de misericordia. Resumiendo lo que el Señor nos dio para cumplir esta gran comisión,
fue autoridad, el mensaje, poder y señales. Entonces, si estamos equipados, salgamos a predicarle al perdido. Hay gente que no te va a querer escuchar. No importa, Señor, a ti te lo entrego. A este ya le prediqué. Haz la obra tú, Espíritu Santo. Me voy a otro, me ocupo de otro. Ora, clama, ayuna y va y predícale. Señor, te lo entrego a ti. Entonces las señales y maravillas tienen varios propósitos. Y uno de ellos son lo siguiente: hace que el pueblo hable y ministre, ore con denuedo. Cuando vemos dentro de la iglesia señales y maravillas, despierta una ansiedad, despierta una fe dentro nuestro, que nos hace clamar, nos hace orar, nos hace gemir para que el Señor siga usando a la iglesia. Acompaña o le sigue a los que son enviados. Hoy el Señor te está enviando vos, y estas señales te van a acompañar, van a estar contigo. No es que se van a ir, van a estar contigo. Mi pregunta es: ¿te cuesta todavía creer esto? Y pastor, lo veo muy lejos, mi vida, veo mi vida, y que el Señor me use en esto. Quita, remueve la incredulidad. Hoy es noche de remover la incredulidad. Hoy es noche de quitar la dureza del corazón. Hoy es noche de eso. El Señor te da estas 4 cosas también para que demos testimonio de su palabra, para que podamos creer en su palabra. Pastor, ¿quiénes son los que deben evangelizar? Y quizás todos ahí me dicen, me señalan a mí. ¿Quién es el que debe de evangelizar? ¿Quién es el que debe llevar este mensaje? Y pastor, usted que tiene el micrófono, que habla muy lindo, el evangelista es el que tiene que hacer toda esta tarea. No te confundas. El que tiene que hacer esta tarea es todo creyente. Los creyentes, involucrando a un pastor, involucrando a un evangelista, los creyentes tienen la responsabilidad de hacer esta tarea. Existe un concepto aún equivocado dentro de la iglesia, y esto es un concepto diabólico y satánico. ¿Saben para qué? Para traer comodidad dentro de la iglesia, para traer conformismo dentro de la iglesia, donde nos han hecho pensar, nos han hecho creer que el responsable de salir a predicar es el pastor. Para eso fue llamado, para eso es el evangelista, para eso lo llamaron, para eso lo nombraron. El que tiene la responsabilidad de realmente llevar ese mensaje de salvación, este poder y esta autoridad, es Jesucristo. Somos nosotros, somos nosotros los creyentes. Los pastores están llamados a adiestrar, a enseñar, a equipar, a enviar, a formar, también a predicarle al inconverso. Pero si te pusieron ese chip, que cuando hablamos de evangelismo lo tiene que hacer el evangelista o lo tiene que hacer el pastor, te equivocas. El Señor mismo dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Es tu responsabilidad y también la mía. ¿Qué nos dice la palabra al respecto? Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y miren qué importante esto. Dice 2 Corintios: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Saben que en tus manos y en mis manos está el poder, la responsabilidad de llevar a otros a reconciliarlos con Cristo? No lo tomemos livianamente. En los lugares donde tú te muevas, tienes el ministerio de la reconciliación. Seguramente tú alguna vez y yo alguna vez nos reconciliamos con Dios. Por eso hoy estamos acá. Hoy tú tienes la responsabilidad y yo tengo la responsabilidad de los que se mueven en mi entorno, de los que Dios me permite llegarle, reconciliarlos con Cristo. Que el Señor te dé la fuerza, que el Señor quite de nuestra vida toda apatía, toda indiferencia hacia el perdido, que lo podamos ver con ojos de amor y reconciliarlos con Cristo. Amén.
¿A dónde y quién debo evangelizar? Y ya termino. Cada persona tiene un círculo de influencia, como su casa, su trabajo, sus vecinos, el negocio, la oficina, no sé, un campo de deporte. Cada lugar, cada persona tiene su círculo donde se mueve. Ahí donde tienes que evangelizar. Ahí donde tienes que llevar el mensaje. Ahí donde tienes que predicar. Ahí donde tienes que llevar las buenas nuevas de salvación. Ahí, en ese círculo. ¿Cómo testificaba Jesús? Si tienes que poner un ejemplo, pastor, ¿y qué modelo uso para evangelizar? Haz como lo hacía Jesús. Y dice la palabra: para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que le sigamos sus pasos. Jesús fue el mejor maestro que nos enseñó cómo ganar almas. Es el mejor ejemplo que tenemos a seguir. Y escuchen esto, tengamos en cuenta algunas características de cómo Jesús evangelizaba. Jesús amaba a los pecadores. Se sentaba a comer con los pecadores. ¿Qué pasa cuando ves a alguien que está en pecado? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pasa cuando ves a alguien que está metido en las drogas, donde está en otro círculo? ¿Qué pasa cuando ves que alguien está en el ocultismo? Mi pregunta es: ¿cómo lo ve tu corazón? Jonathan, ¿cómo lo ve tu corazón? ¿Cómo ve el corazón aquel que roba, aquel que mató? Jonathan, ¿cómo ve tu corazón aquel que fue un delincuente? Aquel que violó. Y socialmente lo podemos condenar. Pero Jesús dice que amaba a los pecadores. Necesitamos comenzar a amar a aquellos que el mundo aborrece. Jesús era tierno y amable. Jesús era guiado por el Espíritu Santo. No se contaminaba con el pecador, sino que los pecadores lo seguían a él. Jesús hablaba con autoridad. Jesús era natural, pero también era sobrenatural. Y eso es lo que yo deseo que nosotros seamos. Hombres y mujeres de carne y hueso. Pero mamita, cuando viene el Espíritu Santo, lo sobrenatural fluye. Te predico, te profetizo, te digo todo lo que está pasando, pero tenés que conocer al Señor. Jesús usaba su lenguaje común. Él hablaba y te decía ejemplos de gente de campo. ¿Por qué? Porque vivía con gente que trabajaba en el campo. Jesús estaba listo todo tiempo. Ah, pastor, pero me falta todavía para estar a tiempo. ¿Qué esperamos? Ya necesitamos estar a tiempo. Ya necesito alinearme con Dios. Jesús nunca dejó un caso sin esperanza. Y esto me encanta. Jesús tuvo compasión de las personas. Mi pregunta es: ¿cuánto hace, Jonathan, que no tienes compasión y misericordia por uno que se está perdiendo? ¿Cuánto hace? Hace muy poco se ahorcó un amigo mío. Hicimos juntos la secundaria. Había comenzado a congregarse. Yo digo: Señor, ¿por qué no llegué a hablarle? Señor, ¿por qué no pude llegar a él? Para que no haga eso. ¿Por qué quizás no pude ver al perdido con ojos de amor, pensando que mañana va a ser otro día? ¿Y si no hay mañana? Si las personas que te rodean no tienen un mañana. Si los compañeros de trabajo, tus hijos, tu nuera o toda tu familia no tienen un mañana, y vos los tuviste para poder predicarle. Qué peso, ¿no? Qué peso. Qué fuerte. Necesitamos ver a las personas con ojos de amor. Y como diría mi papá, un ejemplo que él siempre me decía: Jonah, los de adentro de la iglesia ya están predicados, necesitamos predicarlo de afuera. Y tiene razón el tipo. Los de adentro ya conocemos todos. Nos encargamos de nosotros mismos. Pero ¿qué pasa a los de afuera? ¿Quién se encarga? ¿Quién le predica? ¿Por
qué la iglesia muchas veces juzga? Ah, mira, viste, aquel se juntó con aquel pecador, ladrón. Si Jesús se sentaba a comer con los pecadores. No nos convertamos en religiosos. La religión separa a Dios del hombre. Necesitamos traer al hombre a los pies de Dios. Es responsabilidad de todo creyente, iglesia, librar a los perdidos. Pastor, compruébemelo. Claro, espera, mira. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que tienen su vida en peligro, dice el libro de Proverbios. Es tu responsabilidad y la mía, de los que rodean en tu entorno, librarlos de la muerte. Deme más, pastor, porque quiero saber más. Dios nos manda personas para que le hablemos del Señor. Tenemos que hablarles a estas personas del Evangelio, aquellos que nos encontramos todos los días, para que sean libres de una muerte eterna. Pastor, háblame más. Cada creyente tiene la responsabilidad de amonestar a un inconverso. Mire lo que dice Ezequiel: cuando yo le dijera al impío, de cierto morirás, y tú, habla de la iglesia, de nosotros, y tú le amonestares, no le amonestares ni le hablares, para que el impío se arrepienta de su mal camino, a fin de que su vida, al fin de su vida, el impío morirá por su maldad, pero su sangre se derramará en tus manos. Pero escucha esto: pero si tú amonestaras al impío y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él muere en su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Qué me quiere decir con esto, pastor? Fue medio un trabalengua. Lo que te quiere decir el Señor, que si el Señor te mandó gente para que le predicaras, si no le hablaste, la responsabilidad de esa persona, si partió sin el Señor, es tuya, es mía. Pero si a esa persona le hablaste y como tuvo libre albedrío decidió seguir o no seguir, y esa persona parte, ya no pasa por vos y no pasa por mí. Entonces, ¿tengo que preocuparme por evangelizar? Claro que sí, iglesia. Y seré un poco exagerado. Creo que tendríamos que dormir menos, buscar estrategias para evangelizar. Por eso hoy usamos las redes. Por eso hoy queremos seguir creciendo en esto. Por eso hoy queremos salir a las calles a predicar. Por eso hoy queremos llegar a tu barrio a predicarle a esa gente. Si aceptan o no aceptan, Dios lo sabe. Dios lo sabe, iglesia. Pero volvamos a tener compasión por el perdido. Dejémonos de mirar el ombligo y solamente para adentro. Miremos con ojo de compasión. Miremos con ojos de amor. Nuestra responsabilidad es decirle al impío que es un pecador y que debe arrepentirse, y que hay un Dios que lo ama y que perdona sus pecados como perdonó los míos y como perdonó los tuyos. Los creyentes sabios son ganadores de alma. Compruébeme esto, pastor, porque no lo entiendo. ¿Quieres ser sabio? Gana almas. El fruto del justo es árbol de vida. El que gana almas es sabio, dice Proverbios. Que Dios hoy te haga un hombre y una mujer sabia. Que hoy Dios te haga una persona sabia. El creyente es sal y luz en la tierra. La razón por la cual el Señor nos dejó aquí en la tierra y por la cual todavía estamos con vida es para que seamos luz en medio de tinieblas. Es para que seamos sal donde no hay sabor. Para que lleves luz en casas donde hay oscuridad, donde hay tiniebla. Ah, pastor, pero aquellos son un banda, no saben. Somos luz, y donde hay luz hay que llevar luz en tinieblas, que se tienen que convertir. Después tienen ellos el libre albedrío si aceptan o no aceptan, pero hay que decirle la verdad, que hay que arrepentirse, que hay que volverse a Dios, que tienen que doblegar su corazón para Cristo. Somos luz. La luz no puede taparse. La luz tiene que estar donde hay tiniebla. Somos sal. Estamos para darle sabor a lo que es amargo. Para eso el Señor nos llamó. Y lo más importante, el Señor necesita obreros para poder evangelizar.
Él nos dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros son pocos. Y aclara abajo, porque siempre nos quedamos con esto. Por tanto, rueguen al Señor que le envíe obreros a la mies. Rueguen al Señor. Dios está buscando obreros disponibles, que tengan ganas, que tengan pasión por las almas perdidas, que las busquen con todo su corazón. ¿Saben que Dios ya tiene la cosecha lista? Solamente hace falta algo: alguien que vaya a predicar. ¿Saben que Dios ya tiene las almas para ser salva? Falta que una hija, un hijo de Dios se levante y diga: Señor, envíame aquí, envíame a mí, porque yo quiero ganar almas para ti. Dios tiene todo en abundancia, excepto algo: obreros. ¿Por qué no tienes obrero, pastor? Porque cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío de aceptar o no aceptar este desafío. Cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío de decir: Señor, me pongo en tus manos para hacer tu obra. Como decir: Señor, todavía quiero seguir con mi vida, tengo muchos proyectos, tengo cosas para hacer. Después, cuando tenga un poquito de tiempo, te los dedico. Que hoy el Señor pueda cambiar nuestra mentalidad. Que hoy el Señor pueda cambiar nuestro sentir. Que hoy el Señor pueda cambiar nuestro corazón y hacernos ver al perdido con ojos de amor. Cada creyente debe aprovechar el tiempo para poder evangelizar. Y la Escritura misma te desafía a esto, y nos desafía. Y nos dice: andemos sabiamente como los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Aprovechemos el tiempo, iglesia. Hoy no sabemos cuándo el Señor vendrá, pero sabemos que en cualquier momento vendrá. Aprovechemos el tiempo para seguir predicando, para seguir hablando. La gente está esperando, y es tu trabajo y es mi trabajo y mi responsabilidad como creyente predicarle al que está perdido, hacerle saber que su vida puede cambiar, que si tiene un corazón que se puede arrepentir y volverse al Señor, su vida puede cambiar. Yo hoy quiero animarte a que juntos, conforme a lo que Dios me ha dado, nos podamos volver al Señor. Podamos tener ojos de compasión, ojos de misericordia. Si hoy entraste a una iglesia es porque alguien en algún momento te habló, porque alguien en algún momento te dijo: el vacío que está en tu corazón lo puede llenar Jesucristo. Alguien te dijo: mirá lo que estás haciendo, Dios lo puede cambiar y lo puede revertir. Que con ese amor que nos tuvieron, con esa paciencia que nos tuvieron, la podamos tener con los de afuera. Yo quisiera que te puedas poner de pie, iglesia. Quizás en tu interior dices: Señor, pero pastor, si están todos predicados. Puede ser que en Argentina se haya predicado mucho, pero ¿sabías que aproximadamente 46 millones de mujeres abortan niños todos los años? Esto es un promedio. ¿Sabías que aproximadamente 1.3 millones de fugitivos jóvenes alrededor de la nación viven en las calles? Y el promedio de 1 a 7 años. Y entre las edades de 10 a 18 años de edad se escapan de sus hogares. ¿Sabías que aproximadamente 17 personas de cada 100.000 mueren como resultado de suicidio? Y yo me pregunto esto: ¿qué estoy haciendo con respecto a esos números? ¿Qué estoy haciendo con la mujer que quiere abortar? ¿Qué hice con aquel que se quiso quitar la vida y no pudo llegar? ¿Qué hago con aquel que está en la calle, que está perdido? ¿Miro para otro lado? ¿O simple digo: qué pena, pobrecito, y me quedo con eso? Yo entiendo que hoy Dios nos está llamando a la acción. Aproximadamente 4 millones de mujeres mueren anualmente agredidas por sus novios, por sus esposos. 1 de 4 mujeres corre el riesgo de ser asaltada.
¿Qué estoy haciendo yo con esa mujer que es maltratada? Con ese hombre que le pega a sus hijos, le pega a su esposa. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo con los casos de abuso infantil? ¿Qué estoy haciendo yo en mi barrio entendiendo que hay degenerados que abusan a los niños? ¿Dónde estoy yo para predicarle a esos niños? ¿Dónde estás vos para decirle a un abusador que tiene que arrepentirse de sus pecados? Y a esos niños que Dios puede sanar y restaurar el corazón de sus vidas. ¿Dónde está la iglesia? No, es que la iglesia, pastor, está cómoda en 4 paredes. Hacemos un cultito una vez a la semana, un cultito de avivamiento, un poco de hablar en lengua, un poco de fuego y después nos vamos contentos para casa. No somos católicos para hacer eso. No somos domingueros para venir un día a misa y después seguir con nuestra vida normal. Somos llamados a transformar. Somos llamados a predicar el Evangelio. Por amor, no por obligación. Yo no te estoy obligando. No lo tomes jamás que el pastor te está obligando. Es por amor. ¿Amor a quién, pastor? A Él, que lo dio todo por vos. Lo dio todo por mí. Primeramente a Él. Él lo dejó escrito, que Él murió por todos. No por algunos pocos. Pastor, me parece que usted tiene una mentalidad un poquito ambiciosa, quiere que la iglesia se llene. No se trata de eso, hija, no se trata de eso, hijo. Si la gente quiere venir a congregarse acá o quiere venir a congregarse en otro lado, no importa, lo importante es que los ganamos para el reino. Los rescatamos del infierno. Ya sabemos que ese no se va a perder, sino que tiene a Jesús en su corazón. Después gente se encargará de pastorearlo, de guiarlo, de enseñarle la palabra. Pero sí fue sellado con el Espíritu Santo. Me duele el corazón cuando hablo de estas cosas. Y me duele, ¿saben por qué? Porque yo me miro yo mismo y me digo, ¿cuánto estás haciendo, Jonathan, por todas estas cosas? ¿Cuánto es lo que estás haciendo? Es poco. ¿Cuánto es lo que estás haciendo? Y necesito decirle, Señor, ayúdame a manejar mis tiempos, ayúdame a ser efectivo, ayúdame que donde esté hable menos pero predique más. Que aquellos que me vean se vean en mí una Biblia leída, que vean carta leída, que aún les pueda predicar con el Evangelio. Y yo te animo que tú puedas tener este mismo espíritu, que podamos ser carta leída. Señor, ayúdanos, Padre. Señor, sé que quizás estas palabras fueron palabras fuertes, Señor. Pero te pido, Señor, y con mucho respeto, ayúdanos, Señor, a salir de la comodidad. Ayúdanos a salir del conformismo, Señor Jesús. Porque el reto que tú nos estás dando, Señor, es salir a evangelizar, Padre. Es salir a llevar las buenas nuevas de salvación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro. Quizás vos me estás mirando del otro lado. Quizás me dice, pastor, realmente tus palabras me llegaron. Quizás me estás diciendo, pastor, realmente lo que hablaste, me sentí identificado, me tocó dentro. Hoy te digo, vuélvete a Cristo, entrega tu corazón a Dios, vuélvate de todo corazón, acepta a Dios en tu corazón como Señor y Salvador. Te puedo asegurar que tu vida puede seguir cambiando. Hoy quiero hablarle a la iglesia. Iglesia, oro por tu vida, para que se despierte tu espíritu dentro tuyo, para que se despierte dentro tuyo ese amor, esa misericordia hacia el perdido, hacia aquel que está necesitando de Jesucristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, derrama estrategias sobre nosotros, aún individual como grupalmente, como iglesia. Que este año sea un año, Señor Jesús, donde podamos llegar y alcanzar al que nadie ha alcanzado. Que este año sea un año donde podamos alcanzar al perdido. Señor, haz sobre nosotros una activación.
Haz sobre nuestras vidas, Señor, una activación sobrenatural, Padre. Danos misericordia. Danos amor, Señor, en este tiempo. Señor, que tu poder y tu autoridad hoy sean más vistos aún que nunca. Que podamos ganar almas. Señor, oro por cada ministerio para que tú nos sigas dando estrategia como ministerio. Oro aún por la vida de Ignacio, Señor, que entiendo que tiene una gran influencia a través de las redes. Que tú le des sabiduría, inteligencia, que pongas en él un corazón, Señor, dispuesto a seguir ganando almas para ti, Señor. Oro por cada ministerio. Oro, Señor, aún por mi vida. Oro por la iglesia. Señor, que tú comiences a movernos, a sacudirnos de adentro hacia afuera para hacer algo, Señor, para ganar al que está perdido, para ganar al que te necesita, Señor, para llegar a esos hogares que están destruidos, para llegar a esos matrimonios que están a punto de separarse. Oh, Señor, que podamos llegar a esos jóvenes que están en las drogas, a esos jóvenes que se metieron quizás en la prostitución, que andan rondando en la calle, que sus padres quizás lo dejaron, que quizás nadie quiere, los abandonaron, quizás están viviendo en las plazas, en las calles y andan con el corazón herido, partido, Señor. Quizás se metieron a robar, se metieron a las drogas. Ayúdanos, Señor, a llegar a esos corazones, Padre. Ayúdanos, Señor, danos amor, danos misericordia, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oro por los que nos están mirando. Yo declaro y profetizo sobre tu vida que viene una activación sobre el área de evangelismo, que viene una activación sobre el área evangelística, que vamos a llegar al roto, que vamos a llegar al que está arruinado, que vamos a llegar y vamos a llegar al corazón del que realmente está roto, del que realmente está enfermo, del que está enlutado. Yo declaro en fe sobre esta palabra que vas a llegar, que los caminos se te abren, que toda vergüenza se va a desplazar de tu vida, que vas a tener fluidez de palabra, que le vas a poder contar a las personas tu testimonio de lo que realmente Dios hizo en tu vida, que vas a ganar a tus hijas, que vas a ganar a tus hijos, que tu familia va a ser restaurada, pero también vas a restaurar a otros, que vas a ser de ejemplo a otras personas que se están perdiendo. Que tu boca se abra en este tiempo, porque el Señor la llenará. Me vuelvo contra todo espíritu de vergüenza. Me vuelvo contra todo espíritu ahora de estancamiento que nos quiso encerrar en cuatro paredes, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ahora, Padre, somos libres. Tú que me estás mirando, yo sé que el Señor tiene cosas grandes con tu vida. Y no es casualidad que hoy nos estés mirando. No es casualidad que hoy te hayas conectado. El Señor tiene cosas grandes con tu vida. Él te está llamando. Él te está diciendo, ven a mis manos, porque yo tengo cosas para hacer contigo. Hay almas que salvar. Hay gente que hay que predicarle. Hay personas que necesitan recibir salvación. Oh, Señor Jesús, comienza a clamar por el que está perdido. Clama por tus padres que están en ocultismo. Clama por tus padres que te han negado las veces que le predicaste. Clama por tus hijos que todavía no quieren saber nada del evangelio. Clama por tus amigos que los ves que se están perdiendo, que están a punto de ser muertos. Clama por tus compañeros de trabajo. Señor, bendigo los jóvenes en esta casa. Este joven en el nombre poderoso de Jesús. Llénalo de tu presencia. A todos los jóvenes que están acá, en el nombre poderoso de Jesús, tócalos. Llénalos en la generación que el Señor va a usar para ganar aún más jóvenes. En la generación que no va a tener vergüenza de predicar que Cristo cambia. En la generación que Dios va a levantar en este tiempo para transformar a los otros. En la generación que va a transmitir la paternidad. Porque hay muchos jóvenes que te están rodeando, varón, que perdieron el contacto con sus padres, que perdieron el contacto con sus padres, que se sienten abandonados, que se sienten no queridos. Dios va a seguir usando tu vida. Dios va a usar tu vida. Dios va a usar tu vida para que puedas llevar paternidad a los que están perdidos. Señor, te doy gracias. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias por este tiempo. Bendice esta palabra, Señor. Señor, sabemos que tú la estás sellando con tu Espíritu Santo.
Gracias, Señor, te doy. Todo lo ponemos en tus manos. Bendícenos y guárdanos, Padre. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Creemos firme y fielmente que tú arrancarás de nuestra vida toda incredulidad.